en los confines más remotos del desierto de las Lamentaciones, donde la arena devoraba cada rastro de esperanza y el sol ardía sin compasión, se encontraba el pueblo de San Sebastián del Olvido. Era un lugar que el mundo había dejado atrás, donde solo quedaban aquellos demasiado pobres o demasiado tercos para abandonarlo. Fue en este lugar maldito donde comenzó la historia de Efraín. Nadie recordaba exactamente cuándo ni cómo llegó, solo que hace 12 años una mujer desconocida apareció al amanecer desde el desierto. Llevaba en sus brazos un bulto envuelto en un paño blanco manchado de arena. La mujer dejó al bebé junto al viejo pozo seco que marcaba el centro del pueblo y desapareció sin decir palabra, como un espejismo que se desvanece. Doña Lucía, una viuda de 60 años que había perdido a sus 3 hijos, decidió cuidar del bebé. «Lo llamaremos Efraín», declaró, como al hijo de José, el que fue rechazado pero elegido por Dios. Durante 6 años lo crió con amor hasta que una noche simplemente no despertó. Desde entonces, Efraín quedó completamente solo. A sus 12 años, Efraín vivía en una choza de adobe quebrado que era más escombros que casa. Su cuerpo era delgado como una rama seca, con costillas tan pronunciadas que se podían contar. Sus pies descalzos eran duros como cuero curtido, marcados por cortes profundos. Sus ropas eran harapos remendados tantas veces que parecían un mapa de la miseria. Pero lo más notable de Efraín no era su pobreza, era algo en sus ojos. Grandes, profundos, de un color marrón oscuro, que contenían una sabiduría antigua. Ojos que habían visto demasiado sufrimiento para un niño, pero que aún brillaban con una chispa que el desierto no había podido apagar. San Sebastián del Olvido estaba muriendo. La sequía llevaba 10 años sin dar tregua. De las 150 familias que vivían allí una década atrás, ahora quedaban apenas 40. El agua era la obsesión de todos. Las mujeres caminaban 6 horas diarias hasta el pozo más cercano del pueblo vecino, cargando apenas 2 baldes de agua turbia. Los hombres cavaban pozos cada vez más profundos, pero solo encontraban arena seca o agua tan salada que era veneno. Don Matías, el líder del pueblo, reunía a la gente cada semana para discutir opciones, pero las reuniones se habían vuelto rituales desesperados donde se repetían las mismas preguntas sin respuesta. La única conclusión era clara: el pueblo moriría pronto, y todos lo sabían. Al este del pueblo, dominando el horizonte como un titán dormido, se alzaba la montaña conocida como el Gigante de Piedra. Era una formación rocosa masiva que se elevaba 300 metros sobre el desierto plano, de un color gris oscuro que parecía absorber la luz. Los ancianos contaban leyendas sobre ella, que había sido un volcán en tiempos antiguos, que guardaba cavernas secretas llenas de cristales, que era un lugar sagrado para civilizaciones perdidas. Pero todos estos eran solo cuentos para entretener a los niños. Lo que nadie sabía era que dentro de ella, a 50 metros bajo la superficie, había una caverna inmensa llena de agua cristalina, un lago subterráneo alimentado por corrientes que venían desde las entrañas de la tierra. Esa agua había estado esperando durante millones de años el momento preciso para ser liberada. Todos los días, cuando el sol comenzaba a descender, Efraín hacía su peregrinación personal hacia la base de El Gigante de Piedra. No podía explicar por qué, pero sentía una atracción inexplicable hacia la montaña, como si una voz silenciosa lo llamara constantemente. Caminaba 40 minutos atravesando dunas que cambiaban con el viento, esquivando cactus muertos como esqueletos espinosos. Cuando llegaba, se sentaba en una roca plana y hablaba con la montaña, como si fuera un amigo cercano. Le contaba sobre su día, sobre las pequeñas crueldades que experimentaba, sobre los momentos raros de bondad que aún existían. «Hoy don Matías me dio medio pan», decía. «Creo que se está muriendo». «Todos lo están». Los otros niños se burlaban cuando lo veían. «Efraín el loco habla con las piedras», gritaban. «Pregúntale a tu amiga la montaña si te puede dar agua». Pero Efraín no les prestaba atención. Llevaba consigo una pequeña cuya de barro rachada que había encontrado entre escombros.
La colocaba frente a él como una ofrenda vacía y le decía a la montaña: un día esta cuya estará llena. Un día beberé agua limpia y fresca. Un día todos tendrán suficiente agua. Era un sueño imposible, pero Efraín seguía soñándolo. Ese día comenzó peor que todos los anteriores. Efraín se despertó con la garganta tan seca que dolía tragar. Salió de su lloza y caminó hacia el centro del pueblo, donde encontró una multitud reunida frente a la casa de don Matías. Las mujeres lloraban. Los hombres tenían las cabezas bajas. Doña Rosa lo vio y negó con la cabeza, con lágrimas en sus mejillas. Se fue anoche, mijo. Don Matías se durmió y no despertó. La noticia golpeó a Efraín como un puñetazo. Don Matías había sido una de las pocas luces en su mundo oscuro. El hombre que cada semana le daba un pedazo de lo poco que tenía, con una palmada en el hombro y un «Dios te bendiga, muchacho». Pero lo que más destrozó a Efraín fue escuchar la conversación entre los hombres. «Ya no tiene sentido seguir aquí», dijo don Pedro. «Sin don Matías, sin agua, sin esperanza, es hora de admitir que este pueblo ha muerto. Mañana mismo empaco y me voy». Uno por uno, los hombres asintieron. La decisión estaba tomada. San Sebastián sería abandonado. Y Efraín, que no tenía a dónde ir, sería dejado atrás, solo, completamente solo en un pueblo fantasma. Esa tarde Efraín caminó hacia la montaña por última vez. Las lágrimas ya habían comenzado a caer antes de llegar. Se dejó caer en la arena caliente al pie de la montaña. Abrazó sus rodillas y lloró como nunca había llorado. No era solo por don Matías, era por toda una vida de soledad, de rechazo, de dolor acumulado que finalmente encontraba su salida. ¿Por qué?, gritó hacia el cielo. ¿Por qué nadie nos ayuda? ¿Por qué estamos solos? No es justo. Don Matías era bueno. Las madres son buenas. Yo solo quiero vivir. ¿Es demasiado pedir? Levantó su jica rota hacia el cielo. Si hay alguien allá arriba, por favor, solo una gota de esperanza. Las lágrimas caían sobre la arena, evaporándose instantáneamente. Pero entonces sintió que el suelo bajo él vibraba. Un crujido profundo vino desde las entrañas de la tierra, como si algo antiguo estuviera despertando. La montaña comenzó a temblar. Efraín se levantó rápidamente. El temblor se intensificó. La arena saltaba alrededor de sus pies. Pequeñas piedras rodaban por la ladera. Y entonces lo vio. Una fisura apareció en la superficie de la montaña justo frente a él. La grieta se abrió con un estallido ensordecedor que hizo eco por todo el desierto. Los pájaros volaron en pánico. Y de esa oscuridad brotó algo imposible. Agua. Primero, una gota que brilló bajo el sol. Luego otra. El ritmo se aceleró. Gotas se convirtieron en un hilo. El hilo en un chorro. El chorro en un torrente. El agua salía a presión desde las entrañas de la montaña, cristalina, más pura que cualquier cosa que Efraín hubiera visto. Se arrastró hacia adelante y colocó sus manos bajo el chorro. El líquido frío contra su piel le provocó un escalofrío. La llevó a sus labios y bebió. Era el agua más dulce, más pura que jamás había probado. El agua seguía fluyendo, llenando el suelo, comenzando a formar un arroyo que serpenteaba por la arena. La montaña estaba llorando y sus lágrimas eran vida pura. Efraín corrió hacia el pueblo como si lo persiguiera el diablo, pero en su rostro había alegría pura. ¡Agua!, gritaba mientras corría. ¡Encontré agua! ¡La montaña lloró! ¡Hay agua! Las primeras personas pensaron que había perdido la razón, pero cuando vieron su balde lleno de agua cristalina, con gotas cayendo al suelo seco, se quedaron paralizados. Don Pedro salió molesto. «Niño, cállate. ¿No tienes respeto?» Efraín se detuvo frente a él, cadeando. «Don Pedro, tiene que verlo. La montaña. Venga conmigo. Traigan todos los baldes». Había algo en su urgencia que hizo dudar a don Pedro.
Otros vecinos salieron. Finalmente doña Rosa habló. Vayamos. Si es mentira, habremos caminado. Si es verdad, seremos testigos de un milagro. 27 personas siguieron a Efraín hacia la montaña. Caminaban lentamente, cargando baldes más por costumbre que por esperanza. El sol ya se había ocultado y la luna llena iluminaba el desierto. Cuando escucharon el sonido del agua corriendo, pensaron que el viento jugaba trucos, pero el sonido se hacía más fuerte a cada paso. Era inconfundible. Agua moviéndose. Aceleraron el paso. Cuando la montaña apareció ante su vista, quedaron paralizados. A la luz de la luna, el agua que brotaba parecía plata líquida. El torrente había crecido en la hora desde que Efraín lo descubrió. Era un chorro poderoso que rugía al salir de la roca. El agua había creado un río que corría por el desierto, brillando bajo la luna. A lo largo de su curso ya había pequeños brotes verdes que habían estado dormidos esperando este momento. Doña Rosa fue la primera en moverse. Caminó como en trance, se arrodilló, metió sus manos en el agua. «Es real», sollozó. «Agua verdadera». Todos corrieron al mismo tiempo, gritando, llorando, riendo. Algunos se tiraban al arroyo. Otros llenaban frenéticamente sus recipientes. Los niños chapoteaban con alegría. Don Pedro cayó de rodillas frente a Efraín. «Perdóname, muchacho. Perdóname por no creer. Por todas las veces que te ignoré». Efraín lo ayudó a levantarse. «No hay nada que perdonar, don Pedro. Solo beba hasta que ya no pueda más». Nadie regresó al pueblo esa noche. Toda la comunidad se quedó celebrando. Por primera vez en años, había cantos y risas en el desierto. Doña Rosa se acercó a Efraín. «Durante todos estos años no te tratamos como debíamos. Te vimos como una carga. Pero Dios te puso aquí por una razón. Fuiste tú quien salvó este pueblo». Efraín negó con la cabeza. «No fui yo. Fue la montaña. Fue Dios. Yo solo estuve en el lugar correcto en el momento correcto». Los días siguientes fueron testigos de algo que desafiaba toda explicación. El agua no solo era abundante, era milagrosa en su capacidad de dar vida. En menos de una semana, el desierto se transformó. Plantas que habían estado dormidas durante décadas brotaron con vigor. Flores silvestres de colores imposibles cubrieron la arena como un tapete divino. Árboles que habían sido esqueletos grises echaron hojas verdes, creciendo a un ritmo acelerado. Los pájaros regresaron en bandadas, luego insectos, mariposas, abejas, libélulas. Finalmente, animales más grandes, conejos, zorros, incluso ciervos que no se habían visto en 20 años. La gente trabajó como no habían trabajado en años. Construyeron canales hacia el pueblo, cisternas para almacenar, sistemas de riego. Don Pedro fue el primero en plantar semillas y, para su asombro, los brotes aparecieron en 3 días en lugar de 2 semanas. «Es como si la tierra hubiera estado esperando este momento», decía maravillado. Las familias que habían abandonado el pueblo años atrás comenzaron a regresar, incrédulas, pero esperanzadas. En un mes, el pueblo que había tenido 40 familias ahora tenía 120. En 3 meses, casi 200. Se construyó una escuela donde Efraín fue el primer estudiante matriculado. Por primera vez aprendió a leer y escribir, descubriendo que tenía una mente brillante para los números y memoria prodigiosa. Doña Rosa y su esposo lo acogieron formalmente como su hijo. Ahora tenía ropa nueva, 3 comidas al día y una familia que lo amaba. Pero la gente lo veía diferente. Cuando caminaba por las calles, los adultos se quitaban sus sombreros en respeto. Los niños querían ser sus amigos. Las madres bendecían a sus hijos diciendo que tengas un corazón tan puro como el de Efraín. Él odiaba la atención. Se enrojecía cuando lo llamaban el niño milagroso. Siempre insistía en que no había hecho nada especial, que cualquiera con fe verdadera podría haber hecho lo mismo. Para el final del primer año, San Sebastián del Olvido había cambiado su nombre a San Sebastián de la Esperanza. La noticia del niño que había hecho llorar a una montaña había viajado cientos de kilómetros. Comenzaron a llegar peregrinos, familias con niños enfermos, ancianos buscando un último milagro, agricultores de regiones lejanas que sufrían sequías. Todos venían a beber del agua de la montaña,
creyendo que tenía propiedades curativas. No todos experimentaban curaciones físicas, pero todos reportaban sentir algo diferente. Una paz profunda, una renovación del espíritu, una fe restaurada. La comunidad construyó un santuario alrededor del manantial. No era elaborado, solo un círculo de piedras con techo simple, pero se convirtió en el corazón espiritual de la región. Se grabó una inscripción en la roca junto a la fisura. Aquí Dios escuchó el llanto de un niño y respondió con lágrimas de vida. Los años pasaron. San Sebastián de la Esperanza se convirtió en una próspera comunidad agrícola. Los campos producían cosechas abundantes. Los huertos daban frutas que se vendían en ciudades lejanas. El pueblo que había estado al borde de la extinción ahora era un faro de prosperidad. Efraín creció y se convirtió en un joven sabio y humilde. Estudió agronomía y dedicó su vida a enseñar a otros pueblos técnicas de cultivo sustentable. Se casó con una maestra del pueblo y tuvieron 3 hijos que crecieron escuchando la historia de cómo su padre había salvado a toda una comunidad. Pero Efraín nunca dejó de visitar la montaña. Cada tarde, sin importar qué tan ocupado estuviera, caminaba hasta el lugar donde todo había comenzado. Se sentaba en su roca favorita y hablaba con el gigante de piedra como lo había hecho de niño. «Gracias», decía simplemente. «Gracias por escucharme cuando nadie más lo hacía». Décadas después, cuando Efraín era un anciano de cabello blanco y espalda encorvada, seguía haciendo esa peregrinación diaria. Los niños del pueblo lo seguían, escuchando fascinados mientras les contaba la historia que nunca envejecía. ¿De verdad la montaña lloró por ti, abuelo Efraín?, preguntaban con ojos brillantes. Él sonreía, tocando el agua que seguía brotando clara y fría después de tantos años. La montaña lloró por todos nosotros, mis niños. Yo solo fui el mensajero, el que tuvo fe cuando todos la habían perdido. ¿Y qué aprendiste ese día, abuelo? Efraín miraba hacia la cima del gigante de piedra, con ojos que aún contenían la misma chispa de su infancia. Aprendí que a veces, cuando el mundo te ha dado la espalda, cuando estás completamente solo y sin esperanza, lo único que puedes hacer es llorar. Llorar con honestidad, con fe, con todo tu corazón. Porque esas lágrimas sinceras, esas lágrimas puras de un alma que aún cree, esas son las lágrimas que pueden mover montañas. Literalmente. Hoy, más de 50 años después del milagro, San Sebastián de la Esperanza es visitado por más de 100,000 peregrinos cada año. El santuario se ha expandido, pero el corazón del lugar sigue siendo la fisura original de donde el agua brotó por primera vez. Y el agua nunca dejó de fluir. Los geólogos vinieron a estudiarla, confundidos porque el manantial no debería existir según toda lógica científica. No hay fuente subterránea conocida que pueda explicar su flujo constante. No hay explicación para su temperatura perfecta ni para su composición mineral única. «Es imposible», dijeron los científicos. «Este manantial desafía las leyes de la naturaleza». Pero ahí está, fluyendo eternamente, un recordatorio diario de que hay cosas más grandes que la ciencia, más profundas que la razón, más poderosas que la lógica. En la entrada del santuario hay una estatua de bronce. Un niño pequeño, con ropa rasgada y pies descalzos. Arrodillado con una cuya de barro en sus manos. Su rostro mira hacia arriba, con lágrimas en las mejillas y una expresión de fe pura. La placa al pie dice: Efraín, el niño que enseñó al mundo que los milagros nacen de los corazones más puros. Y cada noche, cuando el último peregrino se ha ido y el silencio regresa al desierto, si prestas atención, puedes escuchar algo más que el agua fluyendo. Puedes escuchar el susurro antiguo de una montaña que aprendió a llorar, lágrimas de gratitud por un niño que nunca dejó de creer.